Hola, bienvenidos una vez más a la Escuela Familiar del Colegio Francisco de Paula Santander. El día de hoy vamos a tratar el tema la educación en tiempos de cuarentena. Sé que muchos de nuestros papás están pensando que sus hijos no están aprendiendo porque tienen que estar en casa, pero no es cierto. Están aprendiendo y están aprendiendo cosas muy, pero muy importantes que le van a servir para la vida. Para poder profundizar un poco sobre el tema, vamos a ver un poco de historia. Inicialmente la educación se centró en memorizar. ¿Por qué? Porque toda la educación siempre se enfoca a lo que va a hacer la persona cuando sea adulta. Entonces las empresas decían, necesitamos que la persona sepa cómo colocar un tornillo, que sepa cómo funciona una máquina, que sepa todo ese tipo de cosas. Entonces la educación se centró en memorizar, en que la persona recordara las cosas. Luego se dieron cuenta que era importante analizar, porque era no solamente saber que ese tornillo se coloca ahí, sino por qué razón ese tornillo va ahí y no en otro lugar. Pero después de eso nos dimos cuenta, o se dieron cuenta en las sociedades, que era importante la convivencia y el trabajo en equipo, porque había personas que eran muy inteligentes, que sabían qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, por qué hacerlo, pero no tenían en cuenta las opiniones de los demás, querían imponerse, pensaban que lo sabían todo, entonces se hace importante el trabajo en equipo. En este momento, la educación estaba en ese enfoque principal cuando ocurrió todo esto de la cuarentena. Entonces ahora la educación nos obliga a volver a unos principios que habíamos abandonado y son esas cosas que se pueden enseñar en casa. Ya no teníamos tiempo nosotros para nuestros hijos porque por cuestiones de economía, papá y mamá teníamos que salir a trabajar. O también había muchas madres y padres solteros que tenían poco tiempo con sus hijos. En este momento tenemos a nuestros hijos 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces hay muchísimas cosas que les podemos enseñar. Entonces, comencemos. ¿Qué les debemos enseñar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que ellos necesitan aprender? En primer lugar, coherencia ética. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros les decimos que no digan mentiras, debemos nosotros no decir mentiras tampoco, que ellos puedan ver que lo que nosotros decimos tiene coherencia con lo que hacemos. Practicar una mejor convivencia. Vamos a discutir, vamos a pelear, vamos a estar en desacuerdo, pero lo importante es que podamos resolver los conflictos y seguir adelante juntos. Normas de comportamiento. ¿Cómo debe ser su comportamiento, por ejemplo, en el comedor? Dar las gracias, pedir el favor, volver a dejar la silla en el lugar cuando se levanta de la mesa, ayudar a lavar la loza, todo ese tipo de cosas es importante. La formación en valores, repasémosles cuáles son los valores de la solidaridad, la paciencia, el amor, todo eso enseñémoselo y además practiquémoslo en casa. El manejo de emociones, permitirles que se expresen la ira, expresen el dolor, la tristeza, que escriban sobre esas emociones, que se desahoguen y no permitir que ellos vayan acumulando y acumulando hasta que en un punto dado se desborden. Unidad familiar, manteniendo la comunicación con todos los miembros de la familia, recordándoles, mira, llamemos a la abuelita, llamemos al tío, a la tía, contándoles las historias de la familia. Llegar a acuerdos entre ambos padres. A veces de pronto están casi todo el tiempo con la mamá y el papá rompe con muchas de las normas que la mamá siempre está recalcando. En este momento, como papá y mamá estamos en casa, entonces ambos debemos ponernos de acuerdo con las normas y estarles recalcando las normas entre los dos en común acuerdo. Prepararlos para la vida cotidiana. Cosas tan sencillas como limpiar sus zapatos, lavar su ropa, tender su cama, lavar su plato. Todas esas cosas podemos ahora reforzarlas, repasarlas y casi que estar pendientes de que realmente las hagan. Proyectarlos para el futuro. Entonces podemos ir mirando qué es lo que a ellos más les gusta, qué es lo que menos les gusta. Si ya están más grandecitos, podemos buscar profesiones por internet, leer sobre esas profesiones, mirar en qué se
área de esas profesiones se puede desempeñar, manejar el tiempo libre que vamos a hacer en cada momento del día. ¿Cómo se enseñan estas cosas? En primer lugar, con el ejemplo. El ejemplo es la base, porque si yo como papá cojo y me levanto de la mesa y no lavo el plato, no estoy dando buen ejemplo y después no puedo exigirle a mi hijo que se levante de la mesa y lave el plato. Entonces el ejemplo es importantísimo. Con material didáctico aprovechemos libros, películas, juegos para estar con ellos e ir aprendiendo. Por ejemplo, en los juegos. A veces los niños cuando van perdiendo entonces quieren hacer trampa o buscan revancha y le buscan el mal al que va ganando. Entonces todas esas cosas todos los valores se pueden enseñar a través del juego, ¿no? Como por ejemplo hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar, hay que buscar estrategias para ganar pero sin hacer trampa, todo eso hay que enseñarse. Tomando decisiones en equipo como padres, es decir, que los dos estén de acuerdo en lo que corrigen a sus hijos y en lo que enseñan y lo hagan cumplir. Haciéndoles partícipes del oficio en casa. Así el niño sea pequeño, hay que invitarlo a aportar con el oficio de la casa. Él puede lavar su plato, puede lavar sus medias y eso pues es importante. Organizar un horario y cumplirlo todos. De lunes a viernes o de lunes a sábado, según como sea nuestro horario, nosotros como padres tenemos que trabajar. Entonces tenemos que cuadrar con nuestros hijos para que ellos tampoco pierdan la rutina, que se levanten a la misma hora, que hagan las tareas del colegio, que almuercen a la misma hora. O sea, los horarios no deben variar, sino tratar de mantener la rutina para que el cerebro se mantenga organizado y los niños respondan con altura a las cosas que tienen que responder. Y facilitar la expresión de sentimientos y emociones. Un buen ejercicio es que ellos escriban todos los días cómo se sienten el día de hoy. Eso les ayuda a desahogarse un poco, a llorar cuando estén tristes, a reír cuando estén contentos, etc. ¿Qué hacer? Leer en familia es una gran oportunidad porque a través de los libros ellos pueden contar lo que han aprendido, lo que les gusta, lo que no les gusta, de la historia, bueno, etc. Jugar en familia, como ya lo explicaba, enseñarles a colaborar, como ya lo explicaba, enseñarles buenos modales, como yo lo explicaba, practicar comunicación asertiva. Comunicación asertiva es escuchar al otro, entender lo que realmente está diciendo y después responderle conforme a su necesidad. Hacer videollamadas con las personas de la familia que están lejos. Eso es importante porque les da a los niños la conciencia de que los abuelos o las personas que están lejos son importantes para nosotros. Aprovechar la tecnología para enseñarles lo que se pueda. Los que tenemos tecnología, entonces ponerles podcasts como estos o enseñarles cosas que sean interesantes para su vida. Explorar sus talentos, ponerlos un día, por ejemplo, a bailar, a cantar, a hacer juegos, a ver ellos qué pueden hacer, a armar cosas. En estos días salen muchos tubos de papel higiénico por ahí sin oficio, entonces venga, hagamos con esto un rompecabezas, hagamos un muñequito, hagamos un juego, inventémonos algo, un juego de bolos aunque sea. Exploremos esos talentos. Enseñarles las consecuencias de sus acciones. Cuando ellos hagan algo que tiene buenas consecuencias, entonces debemos reforzárselo, decirlo, mire, hiciste muy bien esto, felicitaciones por esto. Entonces las consecuencias de esto que hiciste bien es tal y tal cosa. Por ejemplo, tendiste la cama, la tendiste muy bien, cuando te vas a acostar no vas a sentir arrugas en la sábana. Eso es muy chévere, lo hiciste muy bien. Facilitar la expresión de emociones, ya lo habíamos dicho, que escriban sobre ellas. Felicitar por el buen comportamiento. Todas las cosas que están haciendo bien deben ser reforzadas. Lo mismo, todo lo que hacen mal debe ser corregido, no dejarles pasar las cosas, ¿ok? Bueno, papitos, mamitas, acudientes, mucho ánimo en esa tarea de ser padres, que no es nada fácil, y les deseamos muchos éxitos. Hasta pronto.